¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un sábado de razón y fe. Este programa que estamos llevando a cabo gracias al auspicio de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad UDABOL, la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Creo que estoy con un poquito de problemas con internet, pero vamos a hacer todo lo posible porque este programa se desarrolle de la mejor manera. Como ustedes saben, estamos empezando a tocar temas teológicos y entre ellos estamos tocando las diferentes posturas que tenemos conforme a la soteriología, por ejemplo, ¿no? Y a las doctrinas que nos ayudan a entender un poquito más la salvación y la obra de Cristo. Y la anterior semana estuvimos viendo algo del arminianismo, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo las doctrinas de la gracia. El día de hoy vamos a estar viendo un poco más sobre ese tema, sobre el arminianismo. Y para eso tenemos un invitado especial que nos va a estar acompañando en esta noche y en esta live. Así que vayan dándole like y compartan, por favor, con todos los que ustedes puedan. Damos gracias a todos los que nos van a estar acompañando esta noche, a la comunidad universitaria de la carrera de liderazgo pastoral, a la comunidad de razón y creencia también, que nos acompaña sábado tras sábado, y a muchos de la Alianza Evangélica también, que siempre están por aquí para poder aprender un poquito más de estos temas y poder también alimentarnos un poco más de todo esto que es la teología, ¿no? Así que bienvenidos, y con esto le doy la bienvenida a nuestro invitado especial. Nos va a estar acompañando Hugo Vázquez para poder hablarnos de esta temática. ¿Cómo está, hermano? Muy buenas noches y bienvenido a este espacio de razón y fe. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, por poder tener la oportunidad de compartir sobre este tema que a mí me gusta bastante y me gusta hablar también sobre esto. Entonces, agradecido con ustedes. Muy bien, y para todos aquellos que tal vez no lo conocen, ¿quién es Hugo Vázquez? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? Conozcamos un poco más a nuestro hermano que nos va a acompañar esta noche. Ok, bueno, les cuento, yo soy un cristiano desde hace unos 25 años atrás. Soy ecuatoriano, soy esposo, soy padre. He sido pastor aquí en Ecuador por unos 10 años más o menos. Actualmente estoy más dedicado a mi ministerio en línea. Tengo un ministerio en línea que se llama Todo Teos. Estoy siempre compartiendo contenido, igual hablando de la Biblia, la palabra de Dios, enseñando algunos cursos. Soy profesor en el Seminario Bautista del Ecuador también. Estoy enseñando ahí algunos cursos. Y soy psicólogo, a eso me dedico la mayor parte de mi tiempo también, ese es mi trabajo, soy psicólogo y estoy en eso también, ¿no? Pero sobre todo apasionado de la teología, me encanta, y estos temas de la soteriología he compartido bastante porque también me gusta, ¿no? Enseñar sobre estos temas. Entonces, bueno, eso les puedo contar, no sé qué más. No, muchas gracias. Para nosotros es un placer y un honor poder tenerlo aquí en el programa. Y para desarrollar estas temáticas, creo que es muy importante, sobre todo, tocarlo de la manera más, no sé si decirlo académica posible, pero sí de una manera que se pueda entender la postura sin tener que llegar a extremos, exageraciones o a malas interpretaciones. Entonces, queremos tocarlo desde ese punto y quisiéramos, por favor, que nos hable un poquito más acerca de qué es el arminianismo como tal. Bien, empezamos entonces con el tema. Sí, yo creo que es un tema muy importante y que hay que tocarlo, como tú dices, de una manera académica, de una manera responsable también, ¿no? Porque yo sé que muchas veces al escuchar solo el término arminianismo o calvinismo, ya tenemos muchas personas en audiencia que se pueden estar poniendo a la defensiva un poco, ¿no? Despierta emociones a veces. Entonces, entender que estos espacios, pues, me gusta la idea de poder compartir un poco sin prejuicios, ¿no? De qué se trata cada posición y poder ser críticos también, pero de una manera respetuosa. Eso es importante. Bien, el arminianismo se conoce a una perspectiva soteriológica o sea, de una doctrina sobre la salvación que lleva su nombre por este teólogo holandés Jacobo Arminio, ¿no? Eh, por su pensamiento es que hoy se conoce específicamente al arminianismo como una doctrina de la salvación, de la soteriología, ¿no? Eh, no sé si vamos ya desarrollando el tema o hay alguna otra.
Sí, Sí. podemos ir desarrollando. Tenemos algunos saluditos. La anterior semana estuvo con nosotros el hermano José Marchando. Un saludo hasta Chile. Gracias por desde un respetuoso calvinismo. Dice, saludos. Sí, sí, Estuvo con sí, yo nosotros. también, desde un respetuoso arminianismo. No, sí, yo tengo muy buenos amigos, yo soy muy respetuoso en este tema. Tengo mi posición, mi convicción, pero soy bastante respetuoso en esto. Excelente. Muy bien, entonces podemos ir continuando con el tema, habiendo mandado saludos a nuestros hermanos que nos acompañan sábado tras sábado. Y tal vez, ya que estamos tocando el tema de los orígenes del arminianismo, ya entendemos que es una postura soteriológica. ¿Y a raíz de qué nace esto? ¿Cuál sería el contexto histórico que podríamos tocar? ¿Puede Ok, desarrollar la temática, por favor? sí, 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 sí. Aquí nos remontamos al 1560, que nace Jacobo Arminio, como decía este teólogo holandés, ¿no? Tiene una historia bastante interesante, una historia trágica, perdió a sus papás de la infancia y bueno, algunas cosas interesantes, pero la cosa es que Arminio logra estudiar teología, se convierte en un teólogo, respetado teólogo. Arminio estudia teología de una manera interesante, de manos de Teodoro Beza. Teodoro Beza era un teólogo calvinista, para muchos el sucesor de Juan Calvino, era Teodoro Beza, fue profesor de Jacobo Arminio. Sin embargo, Teodoro Beza tenía una posición un tanto más extrema que la de Calvino en algunos temas. A la posición de Teodoro Beza se le conoce como una posición supralapsariana, ¿no? En el calvinismo hay como dos posiciones ahí, el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. El supralapsarianismo es como la posición un tanto más extrema en cuanto a la predestinación de Dios, ¿no? Eh, eh, para los teólogos supralapsarianos, Dios, el primer decreto de Dios fue salvar a unos, condenar a otros, y para esto el segundo decreto de Dios es permitir la caída, ¿no? Entonces es como una posición bastante extrema desde el inicio, que Dios elige quién va a salvarse y directamente elige quién va a condenarse. Es ante esta perspectiva supralapsariana que Jacobo Arminio comienza a cuestionar esta perspectiva, ¿sí? Es interesante que Jacobo Arminio se consideró calvinista, toda su vida se consideró calvinista, incluso murió como calvinista, porque actualmente se considera el calvinismo más como la soteriología calvinista, pero si hablamos de calvinismo tendríamos que hablar algo más integral de todo lo que creía Juan Calvino, y Jacobo Arminio estaba de acuerdo en casi todo, excepto en ciertos puntos de la soteriología que íbamos a ir viendo, ¿no? Entonces, es ante esta posición de Teodoro Beza que Arminio empieza a cuestionar, especialmente el tema de la predestinación. En alguna ocasión, a Arminio se le delegó defender la doctrina de la predestinación incondicional, y en sus estudios de esta doctrina, Arminio empieza a cuestionar, y él llega a una conclusión bastante diferente, ¿no? Mientras que la teología reformada, la teología calvinista en ese tiempo, enseñaba que la elección de Dios era una elección incondicional, es decir, que Dios elige sin ninguna condición, incondicionalmente, solamente por su decreto soberano, decide quién se va a salvar y quién se va a condenar. Eso a Arminio pues no le parecía. Y Arminio entiende y llega a la conclusión de que la elección de Dios tiene que ser una elección condicional. Una elección, para Arminio el centro de la elección era Cristo, es decir, Dios elegía en Cristo. Entonces, si alguno está en Cristo, es elegido por Dios, pero para estar en Cristo se necesita tener la fe, y la fe es la condición para ser elegido por Dios. Entonces, se convierte en una elección condicional, ¿no? Esa fue la principal diferencia. De ahí ya se van desprendiendo algunas otras que ya les voy a ir comentando, pero de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo, la diferencia. Ahí en ese tiempo, Arminio fue acusado de muchas cosas, se le acusó de ser pelagiano, ¿no? El pelagianismo era otra posición totalmente diferente. Aún hoy, a veces al arminianismo se le compara o se le acusa de pelagianismo o de semipelagianismo, pero eso es totalmente diferente, ya lo explicaré un poquito más. Pero bueno, se le acusó de muchas cosas. Muchos de los escritos que Arminio tiene fue precisamente para defender su punto de vista.
Actualmente hay como 3 grandes tomos de las obras de Jacobo Arminio, ¿no? Es bastante lo que él escribió. Lastimosamente no todo está traducido al español, es muy poco lo que está traducido al español, pero es mucho. Y ahí tendríamos como el fundamento, el origen de la teología arminiana, ¿no? Y Pero sí, justamente, sí, cuéntame. justamente por ese lado va la siguiente pregunta. Ajá. Entendiendo un poquito el contexto de lo que estaba pasando y cómo surge esta rama teológica acerca de un tema tan importante como es la soteriología, ¿cuáles son las bases teológicas que nos va a presentar justamente el arminianismo? Excelente. Sí. Para desarrollar eso, puedo seguir un poco con la historia también, ¿no? Arminio fallece en el 1609 y es justamente en el 1610 que hubo una reunión de seguidores de Arminio, que son se conoce como los remonstrantes, ¿no? Donde se escribe un documento, que es el documento de la remonstrancia, precisamente es una palabra que significa algo así como de protesta, precisamente como para protestar a estas doctrinas extremas del calvinismo de ese tiempo. Entonces se desarrolla ya más sistemáticamente la teología arminiana y surge lo que tú dices, el fundamento de la teología arminiana, que en este documento de la remonstrancia se lo organiza en cinco puntos, son los famosos 5 puntos del arminianismo, ¿no? Entonces surge el tema, lo voy a enseñar un poco en el orden lógico, más que en el orden como está en el documento de la remonstrancia. Y hay una creencia común, tanto en el sistema calvinista como en el sistema arminiano, que es la creencia en la depravación total, ¿sí? Esto es que el ser humano, por el pecado original, por las consecuencias del pecado original, la naturaleza del ser humano se encuentra totalmente depravada o corrupta, y el ser humano en sí mismo no tiene la capacidad de creer en Jesús o de ir a Jesús. Entonces, en ese punto estamos de acuerdo, tanto el sistema calvinista como el sistema arminiano. Es por eso que yo decía que el arminianismo no es pelagianismo, ni semipelagianismo, porque el pelagianismo niega esta doctrina de las consecuencias o del pecado original como heredado en la naturaleza. El pelagianismo lo niega esto, y entonces el arminianismo no es así. El arminianismo afirma la depravación total. Por eso es que hay una necesidad de la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? En el sistema calvinista se enseñaba que por el mismo hecho de que el ser humano está depravado, Dios tenía que regenerar el corazón del ser humano para que pueda creer. Entonces viene la doctrina de la elección incondicional. Dios es quien elige a quién darle esta gracia regeneradora para que pueda salvar y quién no. Sin embargo, como comenté hace un momento, en el sistema arminiano, en cambio, el punto aquí es que Dios elige condicionalmente al que cree. Pero si el ser humano no puede creer por su naturaleza, tiene también que recibir la gracia, pero esta gracia está disponible para todos los seres humanos. Es decir, Dios da esta gracia con potencial de salvación para todos los seres humanos. Arminio enfatizaba mucho, especialmente aquel que escucha la palabra de Dios, tiene esta gracia que de alguna manera le capacita al ser humano para poder creer. Pero alguien se puede preguntar, pero entonces, ¿por qué no todos se salvan? Y la respuesta es porque el ser humano puede resistirse a la gracia de Dios. Entonces, la gracia es una gracia resistible. El ser humano puede resistirse. La gracia está disponible para todos, pero no todos aceptan la gracia de Dios y muchos se resisten, ¿no? Entonces, vamos viendo, ahí los puntos son depravación total, elección condicional, gracia resistible. Como consecuencia de eso, si la gracia está potencialmente disponible para todos, la consecuencia es que entonces la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, está potencialmente disponible para todos. Entonces, esto se conoce como la expiación universal, ¿no? La expiación universal, es decir, Jesús murió por todos y la muerte de Jesús es potencialmente alcanza para todos, ¿no? Ese sería el cuarto punto. Ahora, hay un quinto punto ahí en el documento de la remonstrancia, que es el tema de la
perseverancia condicional. Y es que no es un punto que se llega a una conclusión, ¿no? De afirmar de que la salvación se puede perder o no se puede perder. Lo que dice el documento de la remonstrancia es que esto requiere como mayor estudio, que hay que profundizar más para poder llegar a alguna conclusión de que si la salvación se pierde o no se pierde. El mismo Jacobo Arminio tampoco estaba como seguro o convencido en este punto y también lo dejó abierto. Él esperaba que en algún momento se reúna algún concilio o algo para poder definir esta doctrina, pero tampoco estuvo seguro. Es decir, ese punto quedó abierto, ¿no? En el arminianismo original de Arminio, de los primeros demonstrantes. Fue con el tiempo, con el desarrollo del arminianismo posterior, que la mayoría de teólogos arminianos enfatizó en la doctrina de una perseverancia condicional, es decir, en la posibilidad de la apostasía, de que era posible en algún punto el creyente que pueda apostatar de su fe. Entonces eso sería como un desarrollo del arminianismo actual, pero no tanto en sus orígenes, ¿no? Entonces esas serían las bases teológicas en sí de lo que cree el arminianismo, ¿no? Posteriormente hay un desarrollo más con Wesley, Juan Wesley, ya en el siglo XVIII, que desarrolla más y profundiza mucho más en el tema de la gracia especialmente. Por eso hay toda una corriente de arminianismo que se conoce como arminianismo wesleyano, porque también hay muchos aportes de Wesley en cuanto a la doctrina de la soteriología, ¿no? Y aquí hay algo interesante, porque usualmente siempre la pregunta clave para determinar quién es arminiano o quién es calvinista es, ¿la salvación se puede perder? Entonces, cuando uno dice no, es calvinista, y cuando dice sí, es arminiano. Entonces, esto es interesante, ¿no? Este último punto que nos estaba explicando acerca de las bases teológicas. Exacto, porque actualmente como que el debate va más a ese punto, que a la final ese punto es como la conclusión de todo lo demás, no es como lo central. Lo fundamental está en el tema eh, la elección condicional o incondicional y la gracia resistible o no resistible. Yo creo que ahí está la diferencia principal, porque incluso hay arminianos actualmente también que no creen que se pueda apostatar, ¿no? Que creen en la perseverancia de los santos y siguen siendo arminianos porque el arminianismo original no estuvo como muy definido en ese punto, ¿no? Eso es interesante porque a veces solo hay que leer un poquito más de historia, un poquito más de historia eclesiástica para ver justamente el desarrollo de estas corrientes de pensamiento y entender cómo es que, cómo se sustentan, ¿no? Y por ese lado, ya acotando un poquito más a lo que son las bases teológicas, como una pregunta clave para nosotros es cómo podemos responderlo a través de la escritura, a través de la Biblia. Entonces, fuera del fundamento teológico, nos gustaría saber cuál sería el sustento bíblico también de esta corriente teológica. Claro, excelente, excelente. Podemos empezar diciendo que en el arminianismo se toma muy en serio aquellos textos bíblicos que hablan primero del amor universal de Dios, ¿sí? Por ejemplo, desde el más conocido que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Hablamos de un amor universal. O podemos hablar de Primera de Timoteo 2:4, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O Segunda de Pedro 3:9, que dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces son varios los textos que hablan de un amor universal de Dios, de que Dios quiere que todos se salven. Entonces desde ahí ya surge un conflicto. Si nos tomamos en serio estos pasajes, Dios quiere que todos se salven, pero al final Dios no quiere salvar a todos. Surge como alguna diferencia ahí con la posición calvinista, ¿no? Partiendo de este punto. Como consecuencia de esto, del amor universal de Dios, afirmar que entonces la muerte de Jesús fue por todos los seres humanos, también tiene muchos textos que respaldan este punto, como Primera de Juan 2:2, ¿no? Cuando dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por ejemplo, o Hebreos 2:9, que dice que Jesús gustó la muerte por todos. Entonces, estos textos hablan de una expiación por
por todas las personas. Entonces, pensando en esto, el llamado de Dios tiene que ser un llamado genuino, ¿no? Si Dios hace un llamado de arrepentimiento para todas las personas, ese arrepentimiento, pues, debería ser sincero, ¿no? Entonces, por eso se cree que la elección tiene que ser condicional y que no todos son salvos porque de alguna manera todos, o mejor dicho, muchos resisten a la gracia de Dios. ¿Y cómo justificamos bíblicamente la resistencia de la gracia? Pues también hay varios textos, ¿no? Por ejemplo, Mateo 23:37, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos, pero tú no quisiste? Entonces la idea está ahí de que hay un llamado de Dios. Yo quise juntar a tus hijos, o sea, yo quise darles salvación, pero Jesús dice, pero tú no quisiste. Entonces hay una resistencia a la gracia de Dios. O por ejemplo, en Hechos 7:51, aquí está orando Esteban y dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. Entonces, Esteban, ¿qué está diciendo? Que las personas eran en ese tiempo quienes estaban resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, con todos estos textos se puede hablar del ser humano resistiéndose a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos textos que respaldan esta posición. Y sobre la elección condicional también solo tendríamos que citar todo aquel texto que habla de que hay que creer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O Juan 3:16, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos ahí a la fe como una condición, ¿sí? En todos estos textos bíblicos. Sobre el punto de la perseverancia condicional, también hay textos en la Biblia que específicamente hablan de apostasía, ¿no? En los tiempos finales se apostatará de la fe. Y apostatar de la fe es negar algo que ya se tuvo, si no, no fuera apostasía. Entonces, esto, o en Hebreos 6:4-6 también habla de este tema, o creo que en 1 Timoteo 4:1 es que Pablo dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, por ejemplo, ¿no? O Pablo en Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, les dice a los Gálatas, ¿no? De la gracia habéis caído, dice el texto. Entonces, bueno, hay varios textos. O cuando en Romanos 11, por ejemplo, Pablo está hablando del olivo, el olivo natural, que fueron algunas ramas silvestres injertadas en el olivo natural. Pablo les dice, pero permanezcan en él, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas naturales, tampoco los tendrá con ustedes, que si no permanecen también serán desgajados, o sea, serán cortados de las ramas. Bueno, entonces habría varios textos también si quisiéramos seguir en este tema de la perseverancia condicional. Entonces creo que he mencionado los textos clásicos sobre, se podría usar para apoyar cada uno de los puntos del arminianismo, ¿no? Ok. Y sí, justamente aquí hay una pregunta que nos dice uno de los estudiantes de la carrera justamente de liderazgo pastoral y dice, buenas noches, muy interesante la charla. Una consulta. ¿Qué opinión tiene acerca del molinismo? Tengo entendido que es la mediadora entre las doctrinas calvinistas y arminianas. ¿Alguna Bien, respuesta? gracias por la pregunta. Y es interesante y valga la oportunidad como para aclarar ahí algún punto. El molinismo no es una posición intermedia entre el arminianismo y el calvinismo. ¿Por qué? Porque el molinismo no es una posición de la soteriología. Decíamos que el calvinismo y el arminianismo son posiciones que hablan de la soteriología, ¿no? De la doctrina de la salvación. El molinismo no necesariamente. El molinismo es una doctrina acerca de la omnisciencia de Dios y de la providencia de Dios. Es decir, el molinismo está pensando en cómo Dios administra su creación, cómo el ser humano puede tomar decisiones libres y al mismo tiempo Dios seguir siendo soberano. Eso es lo que está tratando el molinismo con base en lo que se conoce como el conocimiento medio. El creer que Dios conoce no solamente lo que las personas van a hacer en
en el futuro, sino que Dios conoce lo que cada persona haría en diferentes circunstancias, si la circunstancia fuera diferente, y de esa manera Dios puede crear un mundo, crear las circunstancias de manera que se cumpla su voluntad sin necesidad de afectar las decisiones libres de las personas. Eso es, resumiendo ahora, lo que es el molinismo. Entonces, el molinismo no necesariamente está hablando sobre la salvación. Por eso es que hay muchos molinistas que se inclinan más a posiciones cercanas al calvinismo, y hay muchos molinistas, tal vez la mayoría, que se inclinan más a posiciones cercanas al arminianismo. En mi caso, precisamente, sucede eso porque yo soy molinista, pero en mi soteriología soy arminiano, porque no hay ninguna contradicción, porque como digo, el molinismo no es una doctrina sobre la salvación, es una doctrina sobre la omnisciencia y sobre la providencia. Y de hecho, es una de mis tesis, de algo que suelo defender. Yo pienso que Jacobo Arminio mismo fue en cierto sentido molinista. Hay algunas frases de Arminio, especialmente en su libro Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas, en donde hace alusión al conocimiento medio de los jesuitas. Él lo decía así: el conocimiento medio de los jesuitas es el que nos ayuda a entender la providencia divina. Y hablar del conocimiento medio de los jesuitas era hablar del molinismo en ese tiempo. Entonces, eso, ojalá haya quedado un poco más claro el tema, ¿no? Sí, ahí dice Wilborn, el estudiante, nos dice, muy interesante, gracias por el dato. Claro, porque, bueno, esto sería interesante desarrollarlo un poquito más, entendiendo que el molinismo no es una posición soteriológica, entonces podríamos plantear esa tesis, ¿verdad? Claro. Tiene más que ver con el carácter de Dios en realidad. Entonces Los no podría atributos, la omnisciencia más que todo. La omnisciencia. Excelente. Sí, esa es una de las preguntas que nos hacían en la caja de comentarios. Muy bien. ¿Qué preguntas más podríamos hacer, hermanos, los que están en el chat? Creo que ha sido un desarrollo muy puntual, de hecho. Entonces, por favor, más preguntas. ¿Qué dudas más podría haber acerca del arminianismo? Había personas que estaban preguntando, justamente ayer había visto en un grupo la pregunta que decía, ¿qué es el arminianismo? ¿No? Porque hay grupos donde estamos cristianos sin distinciones de doctrinas soterológicas, entonces compartimos bastante, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo iba la pregunta y tal vez pueda aprovechar de hacérsela en este momento, ya que estamos prácticamente ya hemos tocado los datos. Tal vez sería hacer un repaso mientras tanto, por favor, hermano, de lo que hemos visto, los 5 puntos. Y esto es interesante porque podemos hacer un contraste entre los 5 puntos, ¿no? Del tulip, justamente que son la línea del calvinismo, y volver a repasar tal vez estos 5 puntos del arminianismo para aquellos que tal vez recién han entrado en él o no les ha quedado claro. Sí. Excelente. Quiero saludar en el chat, le veo que está el hermano Néstor Díaz también. Un saludo, Sí. qué bueno verlo. Un saludo. Tal vez con él tenemos ahí algunas diferencias en estas perspectivas, pero somos buenos amigos, lo respeto mucho y lo aprecio bastante. Bueno, sigamos el orden del tulip, porque más conocido hoy es el tulip que los 5 puntos del arminianismo, ¿no? Aunque los que nacieron primero fueron los 5 puntos del arminianismo. El tulip suele mejor dicho, aparece después en un sínodo, el sínodo de Dort, donde se dio respuesta a los 5 puntos de los remonstrantes, ¿no? Fue en el sínodo de Dort donde se da respuesta y salen los famosos 5 puntos del calvinismo, el famoso tulip. Empezando por el tema de la depravación total, ahí habíamos dicho que en eso estamos de acuerdo. Tanto calvinistas como arminianos estamos de acuerdo. Y me gusta enfatizar esto porque he escuchado que a veces se malentiende el tema del arminianismo y se cree que el arminianismo cree en una depravación parcial o que el arminianismo cree en una depravación en ciertas áreas, pero que el ser humano no ha perdido la libertad para poder creer. Y a veces lo he visto que lo enseñan así, como que la diferencia fuera depravación parcial, pero no es así. No es así. Tanto el arminianismo y el calvinismo se cree una depravación total, es decir, el ser humano está incapacitado de creer, de ir a Dios, ¿no? En el primer punto es así. El segundo punto en el tulip es la elección incondicional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el calvinismo se cree que Dios
decide en su soberanía, Él decide quién se va a salvar y quién no. Es una elección no con base en ninguna condición, sino es una elección incondicional. En el arminianismo, en cambio, la elección es condicional. Existe una condición para ser elegido, y esa condición es la fe, ¿sí? Entonces es la diferencia. Luego viene el tema de la L, que es la expiación limitada. Para el calvinismo, la expiación de Jesús, o sea, el valor de la muerte de Jesús en la cruz fue solamente por los elegidos, no por todas las personas, por eso es expiación limitada. En el arminianismo, en cambio, es una expiación universal, es decir, la expiación, la muerte de Jesús en la cruz, provee la salvación para todas las personas. Sin embargo, esa salvación se hace efectiva en aquel que cree, ¿sí? Si no cree, pues no recibe los beneficios de la salvación, pero los beneficios están ahí. O sea, la muerte de Jesús alcanza para todas las personas. Luego viene la I del tulip, que es la gracia irresistible. El tema es que en el calvinismo Dios da una gracia para salvación solamente a ciertas personas. Y esta gracia consiste en la regeneración. Es decir, lo que Dios hace es regenerar el corazón del ser humano para que el ser humano pueda responder con fe. Y si Dios ya regenera el corazón, es imposible que esta persona se resista a la fe. Entonces, por eso es una gracia irresistible. O sea, es la gracia de Dios solamente, la gracia salvadora solamente para ciertas personas. En el calvinismo se habla de una gracia general o una gracia común para todos, pero la gracia salvadora es solo para ciertas personas. En cambio, en el arminianismo se habla de una gracia, se le suele llamar la gracia preveniente, porque está antes de la fe, por eso es preveniente, ¿no? A veces la gente dice, pero ¿dónde habla la Biblia de una gracia preveniente? Y yo les digo en todas partes, porque la gracia está antes de la fe, entonces es preveniente, ¿no? Por eso se llama de esa manera. Entonces, igual creemos que la gracia está antes de la fe, pero creemos que la gracia está disponible para todas las personas, no solamente para ciertos elegidos. Pero no es una gracia que regenera totalmente el corazón del ser humano, como enseñaría el calvinismo, sino que de alguna manera solamente libera la voluntad del ser humano para que pueda creer. Pero no es irresistible porque el ser humano sigue teniendo la capacidad de resistirse a la gracia de Dios. Y por eso no todos se salvan. Todos reciben de la gracia, pero no todos se salvan porque muchos resisten a la gracia de Dios. Entonces, por eso es una gracia resistible. Y la última del tulip es la perseverancia de los santos. Es la doctrina de que si Dios ya eligió incondicionalmente a alguien, pues Dios mismo se encargará de que esa persona persevere hasta el fin. Sin embargo, en el arminianismo, y como consecuencia lógica del sistema, creo yo, necesariamente tenemos que hablar de una perseverancia condicional también, porque si el ser humano se pudo resistir de la gracia antes de cuando recibe la gracia, durante su vida de santificación puede llegar a un punto en el que se renuncie a la gracia, como Pablo usa el término, se caiga de la gracia, ¿no? Y aquí sí me gustaría aclarar algo. Cuando en el arminianismo enseñamos que el ser humano puede apostatar de la fe, o puede resistirse, o puede, como se suele decir, perder la salvación, aunque no sería un término muy exacto, porque al final uno no ganó la salvación, Dios le dio la salvación, pero se puede apostatar de la fe. No queremos decir que cuando una persona peca, pierde la salvación y luego se arrepiente y recupera la salvación. Ese es como un mito que se suele hablar del arminianismo, pero que no es exacto, porque no hablamos del arminianismo que si una persona peca pierde la salvación. No, porque la salvación es por la fe. Sí, por gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, no se trata de nuestras obras, no se trata de vivir en santidad totalmente, perfectamente para salvarnos, no. Pero sí hay la posibilidad de que una persona apostate de la fe, o sea, renuncie a su fe, se aparte de la fe. Eso es diferente, ¿no? Entonces no estamos hablando de que alguien peca y pierde, ¿no? la salvación. Entonces eso con respecto al tema de la apostasía. Muy bien, gracias, entonces, ahí sería una comparación entre los cinco. Sí, sería una contraposición de ambos. Bueno, aquí hay una pregunta más de nuestro estudiante que dice, ¿por qué la convicción? Y creo que ya lo hemos explicado, pero
tal vez sería bueno desarrollarlo otra vez. ¿Por qué la convicción, como arminiano, de que la salvación se pierde? Este asunto en particular resulta complejo y creo que por ello muchos de nosotros, a pesar de tener afinidad con el arminianismo, en este punto en particular estamos más apegados a la doctrina calvinista. La salvación no se pierde. Muchas gracias de antemano. Creo que se respondió un poco a eso. Pero Bueno, adelante. sí, sí, sí. Como había comentado, hay arminianos que creen que la salvación no se pierde, ¿no? O sea, es válido. Dentro del arminianismo es una posición válida. No son la mayoría no creen esto, la mayoría creen en la posibilidad de la apostasía, pero es una posición aceptable dentro del arminianismo. Si me preguntan a mí, ¿por qué creo que la apostasía es real? Mi primera respuesta sería por la Biblia, ¿no? Más allá de todo el desarrollo teológico que puede haber en cuanto a todos esos puntos que vimos, a las consecuencias lógicas de cada punto, yo creo que los textos bíblicos, es mi punto de vista, ¿no? Como dice el hermano Néstor en los comentarios, dice que el calvinismo tiene una respuesta concreta para esos puntos, pues obviamente, siempre va a haber una respuesta. Es un debate que tiene más de 1000 años, no, perdón, pero tiene cientos de años, ¿no? Bueno, más de 1000 años si nos vamos a tiempos de Agustín, de Hipona y Pelagio, ¿no? Pero son cientos, por lo menos cientos de años sin resolverse, entonces no lo vamos a resolver en un live de Facebook, ¿no? Ni en cualquier debate, pero es que habrá siempre respuesta de parte y parte, ¿no? Es un desarrollo teológico. Ahora, como yo digo, mi respuesta primero sería por la Biblia. Los textos bíblicos no me permiten a mí interpretarlos de otra manera. Como digo, especialmente Romanos 11, me parece que es claro cuando Pablo dice, alguien ya está unido en el olivo, o sea, ya es parte del pueblo de Dios, y está en el olivo silvestre, pero Pablo hace una advertencia, dice, pero permanece, ¿no? Si no, también serás cortado. O Jesús en Juan 15 usa ilustraciones semejantes, ¿no? Cuando dice yo soy la vid, ustedes son las ramas, y etcétera. Y Jesús usa muchas veces el término ahí, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí, si no serán también cortadas. Entre otros textos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Jesús habla a las iglesias, les dice, en cada una de las cartas de las 7 iglesias se repite siempre el tema, ¿no? Pero permanece y no borraré tu nombre del libro de la vida. Permanece y no quitaré el candelabro de su lugar. O sea, permanece, es como que siempre hay una condición ahí, ¿no? Entonces, mi primera respuesta, si me preguntan por qué creo en eso, sería la Biblia. Y de ahí también creo por las consecuencias, el desarrollo teológico de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que Dios le da al ser humano la capacidad de resistirse a la gracia. Y por eso es que aún ya siendo salvos, aún siendo regenerados, seguimos pecando, por ejemplo. No quiere decir que pecamos, perdemos la salvación, como ya aclaré, pero el pecado sí es una muestra de que nos resistimos todavía a la gracia, ¿no? No perdemos la salvación, pero sí estamos resistiendo a la gracia, por eso pecamos. Entonces yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de resistirse a la gracia. Y podría darse un caso, no creo que sea muy común o que sea la regla o que siempre pase, pero se puede, o sea, la posibilidad está ahí de que una persona después de ser salvo, poco a poco se vaya apartando hasta que un punto renuncie totalmente a la gracia, o sea, renuncie a la fe. Entonces la posibilidad está ahí, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta de por qué creo en esto, ¿no? De pronto quisiera aclarar este punto también con una ilustración, porque uno de los argumentos que se suele usar en contra del arminianismo es, entonces un arminiano no está seguro de su salvación. Y yo diría que más bien es al contrario. ¿Por qué? Yo veo la salvación en este sentido, ¿no? Imaginémonos que hay un grupo de personas que están en una isla desierta, que se han perdido en otro barco que naufragó y se quedaron en una isla desierta y están perdidos. De pronto llega un barco a salvarles, ¿sí? Entonces, imaginemos que este barco que llega a salvarles es el barco más seguro, es un barco imposible, no se va a hundir nunca, es el mejor barco que se ha construido nunca. Entonces, las personas, cuando ven este barco, suben al barco porque les va a salvar. Entonces, ese barco les va a llevar a tierra firme.
Entonces, mientras las personas estén en el barco, están seguras, ¿sí? Están seguras, no tienen por qué temer, no tienen por qué dudar, es el barco más seguro que les está llevando a puerto seguro. Pero eso no quiere decir que alguien en el barco diga, no, pero yo estaba mejor en la isla desierta. Yo ya no quiero estar en este barco. Yo me regreso y se regrese y se salte al agua y se regrese a la isla desierta. O sea, la posibilidad está ahí. Creo que sería como bastante absurdo, bastante ilógico que alguien lo haga, pero la posibilidad es real, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo comparo esto con nosotros como cristianos? Mientras nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. Y no hay ninguna posibilidad de que algo malo vaya a pasar porque estamos en Cristo. Y nada nos puede separar del amor de Cristo porque estamos en Cristo. Pero eso no quita la posibilidad muy remota de que en algún punto un cristiano diga yo no quiero estar en Cristo y me regreso al mundo. Entonces, la posibilidad es real. Pero mientras estamos en Cristo, estamos seguros, ¿no? Seguros. Muchas gracias, hermano. El profe Néstor está fire en los comentarios. Muy activo. Yo creo que no sería mala idea poder realizar un foro en este espacio de Razón y Fe próximamente. Así que no, estamos muy agradecidos, profe, por toda la información que nos ha dado esta noche, la exposición que se está haciendo, y nos gustaría ya ir entrando tal vez en la recta final y en las conclusiones, ¿no? Y tal vez tocar estos temas, como yo le decía, a veces la pregunta es incorrecta, ¿no? Porque si la salvación se pierde o no. El que cree que la salvación se pierde es arminiano. El que cree que no se pierde es calvinista. Y cosas así como lo que vemos del molinismo, que piensan que tal vez es un punto medio entre los dos cuando tiene que ver con totalmente otra cosa. Entonces, nos gustaría tal vez en esta recta final que usted haga una conclusión acerca de cómo nosotros podríamos estudiar justamente estas corrientes, ¿no? Sin tener tal vez todavía una parcialidad. De hecho, en este espacio que es sumamente académico dentro de la universidad, nosotros tenemos estudiantes y hermanos de distintas denominaciones y de distintas congregaciones que pueden abrazar una u otra doctrina soteriológica de las que hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo usted podría recomendarle a alguien que pueda estudiar estas bases, estas líneas teológicas de la soteriología? ¿Sabes qué? Que más que recomendar qué estudiar, yo creo que lo recomendable es con qué actitud vamos a estudiar. Y eso es muy importante. Y yo creo que la clave ahí es hacerlo con humildad. ¿En qué sentido? Y esto lo he repetido yo en algunas ocasiones. Uno tiene que estar consciente que la Biblia es infalible. Y eso todos estamos de acuerdo. La Biblia es infalible. La Biblia tiene la verdad. La Biblia es absoluta en ese sentido. Pero nuestra interpretación de la Biblia no necesariamente es infalible. Nuestra interpretación de la Biblia ya es otra cosa. Y ahí tenemos que ser un poco humildes en ese sentido y reconocer que aunque tenemos nuestra convicción y aunque tenemos nuestra interpretación de las cosas, en algún punto podemos estar equivocados. Y debemos tener la mente abierta como para seguir aprendiendo, de pronto ser corregidos en algún punto o qué sé yo, pero tener esa humildad. Esa humildad nos ayuda incluso en las relaciones los unos con los otros. Porque si yo tengo mi perspectiva arminiana, yo tengo mis convicciones, pero al mismo tiempo yo trato de entender que mi hermano, por ejemplo, mi hermano Néstor, que está en el chat, entiendo que él tiene unas convicciones diferentes y entiendo que él también sinceramente llega a esas convicciones. O sea, no lo hace porque quiera, no sé, solo darme la contra o dar la contra a algún arminiano. Lo hace porque sinceramente también llegó a esas convicciones. Y si entendemos eso, nos podemos comprender mejor y nos podemos llevar mejor, porque entendemos que ninguno de los dos quiere obrar mal ni ser contrario a la palabra de Dios. Los dos quieren ser fieles a la palabra de Dios. Entonces eso más bien nos une y nos motiva. Entonces, más allá de todo está la actitud con la que nosotros vamos a estudiar las doctrinas. De ahí mi recomendación sería como empezar por las fuentes, ¿no? Porque es tan increíble que hay mucha gente criticando
a Arminio sin haber leído Arminio, habiendo leído a muchos otros pastores, teólogos, o habiendo leído a teólogos calvinistas que hablan de Arminio, pero nunca han leído a Arminio. Entonces, ahí es un poquito, no es tan lógico eso. Entonces, aunque siga para criticar a Arminio, pues voy a leer a Arminio, ¿no? Como decía en español, creo que está la Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas, que es uno de los primeros trabajos mejor dicho, está en el primer tomo de las obras de Arminio, que está disponible en español, uno puede leer. Y hay muchos otros autores. Me gusta el libro de Bases Teológicas de Arminio y Wesley, de la autora Mildred Banks Wimkop, se llama, o el autor Roger Olson, desarrolla mucho el tema del arminianismo, tiene un libro que se llama Mitos y Verdades sobre el arminianismo, que es muy bueno precisamente para derivar un poco estos mitos. Entonces es como ir a las fuentes, ¿no? Sí, aunque sea para cuestionar o criticar un poco, pues, pero hagámoslo con las fuentes primarias, ¿no? Y lo mismo diría yo, un llamado de atención para los arminianos. Hay muchos arminianos que están hablando de Calvino sin haberlo leído, ¿no? Entonces, o leyendo solo lo que los arminianos dicen del calvinismo, sin haber leído a los autores calvinistas de primera mano. Entonces, hay que hacerlo también, como sinceramente en esto, ¿no? Como digo, con humildad. Yo estudié teología en un seminario reformado. Por eso entiendo y comprendo también a mis hermanos reformados y calvinistas. Y tengo muy buenas relaciones, muy buenos amigos. Pues creo que eso nos ayuda más con el tema de la unidad, sobre todo. Qué interesante. A mí me pasó al revés. ¿Ah, sí? Estudié en una universidad con más línea arminiana, pero ahora ya me conocen. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado. De verdad, esta noche ha sido un desarrollo muy rico para todos nosotros. Y bueno, aprovechando cada sábado, nosotros sabemos que muchos de los hermanos que nos siguen usualmente están saliendo de la iglesia, están del camino de la iglesia a su casa, muchos van a ver el programa en diferido y bueno, todos preparados para el día domingo que también nosotros nos vamos a la iglesia. Y la verdad que es bonito saber que a pesar de todo ese cansancio o el quehacer, hay gente que viene cada sábado y le da un like a este canal a esta página de Facebook de la universidad. De verdad estamos muy agradecidos con todos aquellos que nos siguen sábado tras sábado. Un saludo cordial a toda la comunidad del Teólogo Responde que nos acompaña, a la comunidad universitaria de la Universidad Udabol, a los buenos amigos de Razón y Creencia también que siempre están apoyando y a todos aquellos que cada vez se van sumando sábado tras sábado para poder acompañarnos en Razón y Fe. Así que muchas gracias, hermano, de verdad, por habernos acompañado esta noche, por haber hecho ese desarrollo. Y por último, nos gustaría saber dónde lo podemos encontrar. Si tiene redes sociales, tal vez su canal de YouTube, ¿cómo podríamos encontrar un poco más de sus enseñanzas o tal vez encontrarlo a usted para poder facilitarnos más cursos y charlas acerca de esto? Sí, gracias por esta oportunidad también. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Cibersaulo. Cibersaulo, ahí estoy siempre compartiendo contenido de Biblia, teología. También tengo un ministerio en línea que se llama Todo Teos, ¿no? También estoy por ahí, tanto en Facebook, también en YouTube, también estoy siempre compartiendo contenido. Entonces así me encuentran más. También comparto contenido de psicología, tengo otro espacio ahí, si es que alguien está interesado, ahí me encuentran como psicólogo Hugo Vázquez también hablando sobre esos temas, ¿no? Y sí, esos serían mis redes sociales. Y también agradecido yo con ustedes por esta oportunidad. Yo cuando me invitan a hablar de estos temas, encantado, me gusta y le he pasado muy bien también hoy. Sí, muchas gracias. Y cuando quiera también este es su espacio. Como siempre le digo a los invitados, una vez que ya vienen a Razón y Fe, no va a ser la primera vez ni la última. Así que para ir terminando, siempre hago esta pregunta a todos los hermanos que pasan por este programa y es el siguiente. ¿Qué le podemos decir a aquellos hermanos que se resisten al estudio de la teología? ¿Qué es resistirse a la gracia? Claro, es que el estudio de la teología es el estudio de Dios.
estudio de Dios. Entonces, ¿qué mejor, si es el propósito de nuestra vida, conocer cada vez más a Dios? Y nunca dejaremos de conocer más a Dios. Entonces, no nos resistamos a lo que es el propósito de nuestra vida, conocer a Dios. Muchas gracias, hermano, por esa respuesta. Y un favor último, por favor, vale la redundancia. Nosotros en Bolivia cumplimos 200 años de libertad. Okay. Este próximo agosto. Entonces es el bicentenario de Bolivia. Por favor, tal vez algunas palabras, sobre todo dedicada a la iglesia, que creo que tenemos una labor muy importante como cristianos para con nuestra sociedad, nuestros países, nuestras familias, ¿no? Y unas palabras para poder conmemorar este bicentenario y hacernos sentir como iglesia aquí en el país de Bolivia. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Eh, Pensando precisamente en el tema de la libertad. No hay mejor libertad que la libertad que nos da Dios. Jesús dijo, si el Hijo les liberta, serán verdaderamente libres. Aprovechar esa libertad para llevar este mensaje a las personas, ¿no? Que aunque se tenga libertad en un sentido social, hay una esclavitud más grande que es el pecado, la injusticia, eso no solamente nos puede libertar Jesús, ¿no? Entonces, es nuestra labor llevar ese mensaje del Evangelio a la sociedad, al mundo en general, que cada vez va de mal en peor, ¿no? Entonces, eh, ese sería siempre mi mensaje. No nos quedemos en las iglesias, sino salgamos con el Evangelio que es tan necesario en nuestra sociedad. No, muchas gracias, hermano. Y ahí estamos, ahí le mandan algunos saluditos de distintos lugares de Bolivia, pero también de Sudamérica. Y bueno, hay mucha gente que nos acompaña, gracias a Dios, así que reciba el cariño de los hermanos también. Y una vez más, agradecer a todos los que nos han acompañado hasta el final. Recuerden que este programa es sábado tras sábado y Dios mediante pronto vamos a poder hacer la transmisión tanto en Facebook como en YouTube. Pero estamos procurando trasladar los programas del Facebook a mi canal de YouTube, ¿sí? Así que no se olviden, en YouTube, Jessy Prado, que antes era Hermégesis 2.0, sin embargo, ahora ya estoy manejando más un canal más personalizado. Así que este programa igual lo van a poder encontrar en YouTube muy pronto. Que Dios me los bendiga, gracias por habernos acompañado y también están saludando desde México. Y gracias, hermano, por habernos acompañado. Recuerden, el próximo sábado estaremos con otra temática aquí en Razón y Fe. Así que Dios me los bendiga. Un saludo cordial y hasta la próxima.